un envase súper lindo y al final el contenido es re malo, ¿entiendes? Entonces lo importante es lo que está adentro. Eh, bueno, hoy día vamos a hablar de la fe. Eh, la fe prácticamente busqué en internet, no para copiar las predicaciones, sino para los títulos. Me cargan cuando se repiten. Entonces, a ver si mi título que tenía no se repetía. Entonces, lo que yo había pensado estaba en todos lugares ya lo que yo había pensado. Entonces tuve que pensar de manera diferente. Y este título no aparece en ningún lado. Amén. ¿Ah? Sí. Cuando la fe tiende a menguar. Espérate, cuando la fe tiende a menguar. Me gustó ese título, pero antes de comenzar de leer la palabra de Dios, eh, voy a hablar un poquito, ¿cierto? Algo que me recuerda en mi infancia, o sea, en mi adolescencia, ya pasando a la adultez prácticamente. Eh, había en ese tiempo, nosotros como familia teníamos una citroneta. Ya no sé quién conoce las citronetas, porque a mi hija yo de repente no las conocía y ahora yo se las muestro y la encuentro bonita, pero he hablado en la escuela de la citroneta y se las tengo que proyectar porque ya no la conocen. Entonces, las citronetas, ¿cierto? Tenían 2 cilindros, el motor tenía 2 cilindros. Y fuimos a un lugar llamado la Cuesta Los González. ¿Quién conoce la Cuesta Los González de Chimbarongo? ¿No? ¿Nadie? Es un camino seco. ¿Nadie parece que lo conoce? ¿Sí? ¿Cierto? Ahora no, pues ahora hay árboles siquiera, pero cuando yo estaba chico era como el pasar por el desierto de Atacama. Entonces, fuimos donde, en ese tiempo, en esa citroneta, fuimos donde una amiga que tenía mi mamá. Llevé a mi mamá y creo que iba una hermana. Yo iba manejando, obviamente, sin licencia de conducir, pero en ese tiempo los carabineros eran buena onda. Y resulta que fuimos allá a visitar a la amiga de mi mamá y resulta que la citroneta funcionaba súper bien. Y llegó el momento de volver a la casa. Yo le dije, mami, vámonos temprano porque nos pueden pillar los carabineros. Y resulta que nos vinimos de vuelta y de repente la citroneta empieza a perder fuerza. Fuerza así. Empieza y como suponte, íbamos en cuarta porque tenían hasta cuarta. Esa cuarta con el acelerado a fondo íbamos como a 20 kilómetros por hora. Entonces, pucha, quitarle peso, ¿cierto? Quitarle peso es lo más obvio. Mira a mi mamá, que mi mamá era gordita. Mira a mi mamá. Mi mamá dice, sí, bájese por favor. Se bajó mi, se bajó mi mamá, que era lo más obvio, ¿cierto? La más gordita. Mi hermana era flaca. Y se bajó la citroneta, pero iba caminando y al lado de nosotros, porque la citroneta se movía súper poco. Y ahí yo acelero al fondo, ahí. Después me vino ese aire de mecánico, destapé, levanté el capó, miré el motor, claro, estaba funcionando un solo cilindro. Yo dije, hermana, bájese. Y después yo solo ahí en la citroneta y ella parecía como funeral así la cosa. Y llegamos a la casa, ¿cierto? Pero ellas dos caminando, pero si querían me ganaban, de tan lento que iba yo. Llegué a la casa, ¿cierto? Y era un cilindro que no estaba funcionando un solo cilindro. Entonces, ¿a qué voy? Que la fe es algo similar. La fe es algo similar. Porque cuando la fe empieza a menguar, ¿cierto? Algo nos pasa a nosotros, algo no está funcionando en nosotros. Pero eso quiere decir que la fe no desaparece, porque el motor seguía estando ahí, el cilindro seguía estando ahí, pero no estaba funcionando. ¿Me entienden? Entonces, la fe nosotros somos como el motor y la fe es la fuerza que tiene este motor, la que nos da el día a día. La fe, vivimos por fe día a día. Amén. Leamos la palabra de Dios. Y quiero hablar de alguien, vamos a leer los
el Génesis, pero el capítulo 15, versículo 5, Génesis capítulo 16 del 1 al 4 y Génesis capítulo 18 del 9 al 15, para que podamos entender esta situación. Dice, en el nombre de Jesús, y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia, a Abraham. Entonces, al mirar las estrellas, ¿cierto? Son difíciles de contar, son incontables, ¿cierto? Entonces, así será la descendencia. Abraham creyó eso, ¿cierto? Porque Dios le estaba hablando. Sigamos con la siguiente. El 16, 1 al 4 dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego, pues, que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Bueno, ahí ya le tenemos, está por Sarai y por Abraham, ¿ya? Después Sara y Abraham. Continuamos. Y le dijeron, ¿dónde está? Aquí aparecen los 3 varones, ¿cierto?, enviados por Dios, que era el mismo Dios. Y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Aquí ya tenía por nombre Sara. Tu mujer. Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió, pues, Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó, diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que has reído. Amén. Bueno, aquí vemos claramente, ¿cierto?, que aquí el problema era el que no tenían hijos, ¿cierto? Era algo que en estos tiempos ya no es de tanta importancia, ¿cierto? El tener hijos. Ya para las nuevas generaciones, ¿cierto? Lo importante es abrirse paso en la vida, tener un buen trabajo, ¿cierto? Viajar por el mundo, pasarlo bien, tener mascotas que no están reemplazando los hijos hoy en día, las mascotas. No es de mayor importancia el tener hijos, pero en esos tiempos, ¿cierto? Era la descendencia, ¿cierto? Era la multiplicar la tierra, ¿cierto? Entonces era de gran importancia para este matrimonio, ¿cierto?, el tener hijos. Y Dios, ¿cierto?, se lo promete a Abraham, ¿cierto?, diciendo que mirara las estrellas, que así iba a ser su descendencia. Pero no es que Abraham no le haya contado a Sarai, digamos Sarai. No es que Abraham no le haya contado a Sarai. Se lo había comentado quizás, ¿cierto?, que Dios había hablado con él. Pero aquí viene algo, ¿cierto?, como una falta, ¿cierto?, el no creerle a Dios de parte de Sara. No le creyó a Dios, no le creyó a lo mejor lo que le dijo a Abraham. Pero ¿cómo va a ser como nuestra descendencia si nosotros somos viejos? Pero mira, ¿cómo nosotros vamos a tener esa descendencia si la edad que tenemos? Ni yo me deleito, ¿cierto? Ya se me pasó esto de las mujeres, digámoslo así. Pero se entiende a lo que me refiero. Y tú tan viejo, como queriendo decir que vas a ser capaz. Entonces, ahí falta un poco, ¿cierto?, de creerle a Dios. Hay una falta de creerle a Dios.
Pero Abraham no se habla de ello, sino que nos estamos enfocando en Sara. Y resulta que después ahí toma a su sierva, ¿cierto? Agar, y se la pasa a Abraham, ¿cierto? Pero Abraham también ahí comete el error, ¿cierto? De aceptar lo que le decía su esposa, ¿cierto? Cae como en la misma incredulidad. ¿Y dónde está esa conversación que tuvo con Dios? ¿Dónde quedó esa conversación que dio, esa promesa de Dios que decía, ¿cierto? Que su descendencia iba a ser grande. Entonces ahí empiezan a mirar, ¿cierto? Lo terrenal, empiezan a mirar sus cuerpos, empiezan a mirar, ¿cierto? La edad avanzada, empiezan a mirar, ¿cierto? Que no hay por dónde, que no hay por dónde tener un hijo a esa edad. Pero ahí después la visita, ¿cierto? De estos ángeles, de estas personas celestiales, y le dicen, ¿cierto? Que va a tener un hijo. Y esa será una descendencia muy, muy, muy grande. Eh, ¿Qué sucede aquí, cierto? Que ahí Abraham se deja llevar por lo que quería Sara, ¿cierto? De que sus hijos fueran, porque la Agar era súper joven. Entonces, de esa forma, a lo mejor querían enfocar lo que Dios le había hecho, le había dicho, ¿cierto? Que su descendencia sería grande. Porque como joven era Agar, ¿cierto? Podía, qué sé yo, tener hijos, volver a tener hijos según la edad. Pero aquí Dios habla, ¿cierto?, a Abraham y Sara se ríe, ¿cierto? Porque ya a su edad quizás miraba su cuerpo, ¿cierto? A lo mejor ya tenía, yo a veces pienso, a lo mejor tenía ya artrosis, una infinidad de cosas, ¿cierto? Que ya llegan a cierta edad, son enfermedades que llegan a cierta edad. Pero vemos que aquí lo primero, el error que cometen es no seguir confiando en Dios, no confiar en Dios. Aquí quizás es conocido Abraham por el padre de la fe, ¿cierto? Pero eso se da más adelante. La situación ahora es que no le, o sea, dudaron de lo que Dios le había dicho. Eso es, que dudaron de este Dios grande. Y eso es menguar. Es cierto, menguar es disminuir, menguar es debilitarse, menguar, cierto, lleva a tener la duda. Muchas veces nosotros también tenemos dudas, ¿cierto? Eh, a veces, ¿cierto? Confiamos en este Dios grande, en este Dios maravilloso, pero siempre de repente hay dudas. Decimos, pero no hay por dónde, es imposible, ¿cierto? Pero para Dios todo es posible y se lo dice ahí y le dice, eh, ¿dónde está? Dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Tú crees que hay para Dios alguna cosa difícil? Quizás a lo mejor lo que no han visto la gloria de Dios en sus vidas, porque muchos de repente están en el Evangelio, ¿cierto? Y no han visto como el poder de Dios, ¿cierto? No podrían a lo mejor dar testimonio que para Dios no hay cosa difícil. Pero para los que hemos visto la mano de Dios en nuestras vidas, yo creo fielmente, firmemente, que para Dios no hay cosa difícil. Entonces ahí estaba el problema de este matrimonio, que dudaron de esto. Y se lo recalca, ¿cierto? Se lo recalca esta persona celestial, ¿cierto? Le dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Y ahí, ¿cierto? Pero te reíste y ahí empieza como una discusión. Eh, ¿Qué sucede, cierto? Que muchas veces nosotros dudamos, muchas veces nosotros, cierto, tenemos duda en algunos momentos, en algunas situaciones de la vida, que es con total normalidad, es normal. Porque tuvieron dudas los grandes profetas, también tuvieron grandes dudas. Y muchas veces se alejaron un poco de la fe de Dios, se alejaron de Dios, se arrancaron algunos. No querían estar en la presencia de Dios. Pero no quiere decir que no creían en Dios. ¿Me entiendes? ¿No? Porque, por ejemplo, ahí está el caso de Pedro, ¿cierto? Cuando camina sobre el mar, ¿cierto? Y Pedro se distrae y va Jesús a su encuentro y Pedro se hunde, ¿cierto? Y le dice, hombre de poca fe. No le dice que no tiene fe. Hombre de poca fe. Su fe disminuyó. Sara, Abraham creían en Dios, pero su fe estaba disminuyendo. O sea, no es que no haya ausencia de fe en nuestras vidas, es porque disminuye.
¿Por qué está esa parábola del grano de mostaza? Porque es chiquitita, ¿cierto? La semilla de la mostaza. Es porque tenemos esa semilla, tenemos ese granito de mostaza. O sea, no hay ausencia de fe en nuestras vidas. La fe está, en nuestra vida está. Porque si no, no estaríamos aquí. No estaríamos aquí. Quizás a lo mejor una persona y hasta yo creo que las personas de afuera tienen un poco de fe, pero fe enfocada en otras cosas. Amén. Entonces, aquí existía la fe, pero la enfocaron, se desviaron. Le pusieron a Agar a Abraham para que tuviera hijos. Y Dios le había dicho, pero Dios no le había dicho cómo iba a tener los hijos, sino que le dijo, muchas veces Dios habla de manera general, pero uno tiene que esperar y que Dios lo guíe. Amén. Que Dios le bendiga. Eh, sigamos. Aquí, pero ¿qué es la fe? Yo busqué algunos conceptos y tenía sociología, tenía antropología, pero los saqué. ¿Ya? Dejé como lo más fácil de entender. La RAE dice conjunto de creencias de una religión. La Real Academia de la Lengua Española. La psicología dice que es un fenómeno mental y emocional que contribuye a la salud mental y a la adaptación. Y ahí puse un ejemplo. La resiliencia, ¿cierto? Cuando la persona, ¿cierto?, está en dificultades o es pobre, ¿cierto?, y quiere abrirse paso a la vida, lo atribuye como que es fe ese transcurso. Y el bienestar emocional. O sea, si yo tengo fe, según la psicología, estoy bien emocionalmente. El lenguaje común secular, y estas son las personas que nos encontramos en el día a día nosotros. Una confianza fuerte en fiabilidad, honesta o habilidad de alguien o algo. Ejemplo, tener fe en la justicia. Cuando dicen, yo creo que ahí le va a pasar justicia a eso. Tener fe en que el equipo ganará. Es el mundo secular, ¿cierto? O perder la fe en un líder político. Cuando se pierde la fe, ¿cierto? Yo ya no tengo fe en ese diputado que se cambió de partido y todo el asunto. Y Hebreos 11:1, la Biblia nos dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y a grandes rasgos en la teología, en la firme seguridad de que lo que se espera sucederá y la convicción de que lo que se ve es real. Está asociado a Hebreos, ¿cierto?, la teología. Pero ahí se desprenden tres conceptos. Dice, está la confianza, una relación personal y de dependencia a Dios. Amén. Si nosotros tenemos confianza en Dios, si dependemos de Dios, ¿cierto?, y estamos ahí conectados siempre a Dios y todo lo que hagamos es en Dios, yo creo que vamos bien enfocados a tener fe. La otra, la certeza. La certeza es la seguridad de la verdad de las promesas divinas. O sea, yo creo que si hay una promesa, la promesa que le dio Dios a Abraham, tengo que creer que eso ya viene. ¿Me entiendes? No como Abraham y Sarai que buscaron sus propios medios para cumplir la promesa de Dios. La convicción es una creencia firme y profunda que una persona sostiene como verdadera. O sea, yo creo que esto es verdad lo que me dijo Dios. Yo creo que es verdad. Si tenemos confianza, certeza y convicción, yo creo que seremos hombres, mujeres de una gran fe sólida. No con fe, una fe sólida, porque la fe la tenemos. La Biblia lo dice. Amén. Disminuye nomás. Comentarle algo. Ustedes me ven así nomás, ¿cierto? Como que siempre sonrío, a veces ando triste. No soy bipolar, nada. Pero porque por ahí un niño me dijo si yo era bipolar. Y yo le decía, no. Y resulta que una vez en Chimbarongo vivimos una situación muy difícil. Eso pasa por ser buenas personas, ¿cierto? Y querer ayudar a las personas. Y nos llevamos una persona X a la casa y sufríamos y era un calvario tremendo. Era un sufrimiento, vivíamos mal. Incluso con mi esposa ya estábamos como que ya le firmaba el papel de separación. No tan así, pero fue un momento súper difícil.
y complicado. Y yo miraba a la persona y yo decía, como que no había por dónde. Como que ya estábamos ahí con esa persona. Y una vez le dije, ¿cierto? Vamos a pedir para que esta persona se vaya. Pero es como imposible. No tenía dónde. Entonces empezamos ahí, ¿cierto? Micala y todos nos juntamos con la Isamar en ese tiempo. Y orábamos, clamábamos. Y la fe no falló. Y la fe siguió. Y de repente vienen a buscar a esa persona y se la llevan. Y no podíamos creerlo. ¿Sabe que todavía no puedo creerlo? Todavía no puedo creerlo. ¿Y sabe qué? ¿En qué influye? Que uno tiene que, con eso, si tú tienes confianza, certeza y convicción de que esas cosas van a suceder, las cosas llegan. A veces no lo vemos, es imposible ver, pero ¿sabe qué es lo que la fe también influye? Que tú te imagines que eso va a suceder. Eso es fe. Yo me imaginaba que ya no estaba. Me imaginaba, ¿cierto?, que yo volví a ocupar esa que era una oficina que yo había hecho para mí, y que volví a ocupar mi espacio. Pero llegó el momento que no podíamos creer con la Isabel y vienen a buscar a esa persona y volvió todo a la normalidad. Y ahí yo empecé recién, como a creer que Dios podía cumplir lo que uno le pedía. Pero Dios cumple, pero es a través de tu fe. Se demora más tiempo, es porque tu fe está fallando, está disminuida. No que haya desaparecido, está disminuida. Y nosotros quedamos libres, contentos, y nos vinimos a Angostura. Y vuelve de nuevo otro problema. Aparece una vecina, pero un verdadero demonio. Y le dio conmigo. Y era todos los días. Y me aparecía ahí en la camioneta adelante y como que me quería pegar. Y yo varias veces perdí mi fe y tomé una luma. Yo ando con una luma. Llegué a ese punto y después me arrepentía. Porque me acordaba, ¿cierto?, de dónde venía yo, de dónde pertenezco. Y yo andaba, pegaba saltos en la noche, que el camino se llenaba de 10 perros más o menos, lleno de excremento al pasar por ese camino, que en la noche los perros ladraban. No me podía acercar ni mi portón porque los perros estaban atentos y me ladraban al tiro. Que se tiraban los perros, que nos tiraban, nos insultaban. Una vez cayó una piedra a la casa, quizás ni la escucharon, ahora se los digo. Pero uno de repente, yo empecé después a bajarla, los niveles esos, porque cuando una persona agresiva, ¿cierto?, uno es agresivo también, como que va aumentando más la cosa. Y yo le dije a Isabel, volvamos a pedirle a Dios, unámonos, y empezamos a pedirle a Dios. Era algo imposible, porque ese terreno tiene problemas, no tiene dueños definidos, ¿me entiendes? Una sucesión, hay un enredo, y ya estaba instalada ahí, y nadie la movía de ahí. Y empezamos a clamar a Dios. Y le dije a Dios, porque uno conversa con Dios, ¿cierto?, humildemente. Y le dije a Dios que si se llevaba a esa persona de ahí. Al principio orábamos de una forma que no correspondía. Porque cuando tú tienes rabia, ¿cierto?, como que colocas palabras en tu oración, palabras como que la persona desaparezca, por así decirlo. Pero es la voluntad de Dios, ¿cierto? A lo mejor yo le dije a Isabel, a lo mejor Dios no quiere que desaparezca esa persona. La voluntad de Dios a lo mejor que ella se convierta, ¿cierto?, a Cristo. Pero parece que la voluntad de Dios no era que se convirtiera a Cristo. La voluntad de Dios era sacarla de ahí y dejarnos nosotros tranquilos. Llorábamos y yo lloraba, yo clamaba, y ustedes me veían a lo mejor aquí, ¿cierto? Pasé por un momento viola, como que me silencié, hasta en mi trabajo. Andaba como silenciado, ¿me entienden? Ya no era el mismo Peluzón, ese profesor Juan Carlos Peluzón. Andaba como silenciado. Y le dije a Dios, ¿cierto? No es que haya hecho un trato con él, sino fue una conversación. Si tú me haces esto, yo hago esto. Y me arriesgué, porque ¿quién soy yo para pedirle algo a Dios, cierto? Como un trueque así.
Y sabe que Dios me respondió. Dios me respondió y sacó a esa persona. Se fue a las 12, un minuto de la noche, que lo registró la cámara que tengo en la casa, a las 12, un minuto de la noche. Y el otro día la Isabel me dice, tú ni te fijas, me dice, no están los perros. Nosotros le habíamos puesto a los perros las alarmas Perrisur, porque uno pasaba y al tiro se daban cuenta que estaban. Y no están los perros. Y no estaban los perros. Y no podíamos creer, yo salía a mirar. Y no estaban los perros. Y después golpean el portón. Y dice una persona, hola, yo soy el de atrás. Ah, sí, le dije yo, sí, yo había hablado con él. Y me dice, ya, yo compré ese sitio. Y yo le dije, bueno, ¿y no había problema? No, 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 sí me lo vendieron, es mío. Y era un sitio que tenía una infinidad de problemas. Y ahora desarmaron esa casa que vivía y están haciendo algo bonito ahí. Pero súper buenas personas las que llegaron. Entonces ahora tengo que cumplirle a Dios el trueque que hice yo con él. Pero era como algo imposible. Y yo no sé quién arregló esos papeles de ese sitio. ¿Quién lo hace? No hay cosa, cierto, difícil para Dios. Lo que le dijo a Sara. ¿Acaso hay cosa difícil para Dios? ¿Ah? ¿Hay cosas difíciles para Dios? ¿Hay cosas imposibles? Ese no tenía por dónde ese sitio. Ella estaba ahí para cuidar ese sitio, con 10 perros. ¿Me entienden? Entonces Dios responde. Dios no sé cómo lo hizo. Bueno, Él sabe cómo lo hizo. Limpió los papeles de ese sitio y compró a esa persona. Amén. Y esa persona yo ya le había hablado de Jesús. A lo mejor ahí está el plan de Dios, ¿cierto? Que esa persona, ¿cierto?, se convierta a Cristo y no la otra. Amén. Que Dios le bendiga. Por eso la confianza, la certeza y la convicción son elementos precisos para la fe. Y la forma que no es que me copie, pero es un ejemplo, estoy dando como testimonio, no me pongo como modelo para que usted me copie de qué manera tengo fe, sino como soñando y viendo que ya estaba hecho. Yo miraba, oye, no están los perros, y soñaba con que se iba, pero después volvía a estar, volvía a la realidad, pero siempre estaba así. Pero nunca perdimos la fe, nunca. Dios es un Dios de poder, un Dios grande, un Dios que a lo mejor nosotros tanto que decimos que la fe de nosotros es pequeña, pero el poder de Dios, hermano, no tiene techo, esto sale. El poder de Dios es tan grande. Y si tú tienes una enfermedad, hermano, si tú tienes un problema que a lo mejor, chuta, ni con abogado te lo sacas, en serio, Dios sí que puede. Dios que puede, y Dios es una cosa sorprendente. La otra vez nosotros en la escuela tenemos y la gente está confundida, las personas que no conocen a Dios. La escuela de nosotros tiene en la comuna el campeonato de deletreo. Es una actividad como antigua, pero se trajo ahora a estos tiempos. Y somos nosotros los que auspician eso. Y resulta que una niñita de las mías de octavo básico, yo soy profesor jefe de octavo básico, y me decía, profesor, tengo unas ganas de ganar. Y yo le decía, Emilia, tú vas a ganar, le decía yo. Y si no ganas, no importa, le decía yo. Pero vas a ganar, créelo. Pero yo para adentro así, porque si me ven en el nombre de Jesús van a pensar que la estoy. Entonces yo para adentro en el nombre de Jesús. Así, eso me lo decía a mí. Y resulta que sale la Emilia una máquina. Oh, y otros me decían, ¿qué le pasa a la Emilia? Y yo le decía, no, le di como tres Red Bull, le dije yo. Y la Emilia, y después ahí con uno de séptimo, uno en la octava de Emilia, y estaban ahí en el deletreo. Y compitiendo, porque no podían definir, el jurado no podía, porque a todos les salía igual, les salía súper bien a los dos. Y después sale una palabra y yo la proyecto, porque yo soy el que proyecto las palabras. Y yo proyecté la palabra, les apareció una X al niño. Dijo, la leyó como S. Y a Emilia le salió una también difícil, pero la dijo como máquina. Y después se acerca la profesora Carolina, me dijo, hoy ganó la Emilia una de educación física. Yo le digo, sí, vos. Yo le dije, tú vas a ganar, Emilia. Lo declaraste, me dijo.
Yo le dije, no creo en esas cosas, le dije yo. Y no creo en esas cosas. No, pero como sea, pero le dijiste, yo le dije en el nombre de Jesús, le dije. El mundo declara, ¿cierto? Pero uno a lo mejor podría usarse la misma palabra, pero la diferencia es que uno a lo mejor declara en el nombre de Jesús, ¿cierto? Que eso está hecho. Entonces Dios le dijo, ¿cierto? Que Abraham iba a tener una descendencia. ¿Y la tuvo o no la tuvo? La tuvo, la tuvo, ¿cierto? Entonces, lo que Dios dice se cumple, iglesia. Lo que Dios dice, si Dios te dijo, no sé, que tú ibas a tener 3 hijos, los 3 hijos los vas a tener. Si Dios dijo que te iba a proteger, te iba a cuidar y no te iba a pasar nada, Dios lo va a hacer. Amén. Que Dios le bendiga. Seguimos. Principios fundamentales para mantener nuestra fe inquebrantable. Ahí vemos a Pedro, ¿cierto?, que se estaba hundiendo. Pero él dijo, hombre de poca fe. No, no tienes fe. Le dijo, hombre de poca fe. Veamos. El primer principio dice, mantén tu mirada en Jesús. Amén. ¿Quieres aumentar tu fe? En nuestro foco, nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesús. Si bien Pedro, ¿cierto?, se desvió un poquito, empezó a dudar, ¿cierto? Y ahí vino, ¿cierto?, que se hundió. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Amén. Si nosotros tenemos la fe puesta y creemos que Jesús, ¿cierto? En el nombre de Jesús, ¿cierto? Jesús lo va a cumplir, Dios lo va a cumplir. La segunda dice, recuerda la fidelidad de Dios en el pasado. Esto es importante porque miren, el salmista en un momento de gran angustia se recordó a sí mismo que Dios había actuado antes. Vuelvo a ponerme como ejemplo, no soy egocentrista, pero nosotros nos acordamos que Dios había sacado a esa persona de ahí, de la casa en Chimbarongo. Entonces a Dios no se le acaba el poder. Wow, hizo conmigo algo y ya, Dios no me da no sé qué pedirle. Si Dios se desgasta. ¿Usted cree que Dios se desgasta? No. Entonces, nosotros nos acordamos que Dios había puede, porque Él puede, sacó a esa persona que nos tenía a nosotros súper mal y lo repitió, lo volvió a repetir. Sacó a otra persona. ¿Amén? ¿Te das cuenta? Entonces podemos empezar a sacar personas. No. Yo me acuerdo que cuando yo trabajaba era como más lolo así. Era más lolo. Iba a trabajar, ¿cierto? Bololeábamos con la Isabel y trabajábamos en un packing. Y siempre pasaba algo, ¿cierto? Y yo no estaba. Algo grave. Y justo había pedido permiso. Y yo salía siempre victorioso. Los problemas estaban cuando yo no estaba. Y cuando aparecía una persona, así como en contra mía, y se levantaba, Dios la sacaba de mi camino. Y yo sin pedírselo. Y la Isabel es testigo. Entonces, no sé, es por esto, porque uno mantiene la mirada en Jesús. Con que tú digas, wow, Jesús, me levanto en el nombre de Jesús, hoy día me va a ir bien. Eso es fe, que te va a ir bien. Amén. Entonces, si tú te recuerdas de lo que Dios ha hecho contigo, y no olvidar lo que Dios ha hecho contigo, recuerda la fidelidad de Dios en el pasado, lo que ha hecho contigo. Amén. Y la fe es un acto de obediencia, no solo un sentimiento. Porque a veces, según la psicología, decía que era una emoción, ¿cierto? Hoy soy resiliente, yo me abrí paso en la vida, ¿cierto? Yo también fui resiliente, todos a lo mejor hemos sido resilientes en alguna vez, alguna etapa de la vida, ¿cierto? Eso que tuvimos una infancia dura, ¿cierto? Nos abrimos pasos, salimos adelante, pese a que las circunstancias, la situación no nos dejaba, pero salimos adelante. Pero que la fe, ¿cierto?, no solo sea un sentimiento, que sea un acto de obediencia. Abraham no obedeció a Dios, pero ahí, ofrecer a su hijo, incluso cuando no entendía el plan, su fe era no era una simple creencia, era una acción. Es lo que dice Santiago, que la fe sin obra es muerta. Entonces, Abraham, ¿cierto?, iba a sacrificar, ¿cierto?, a su hijo, pero ahí llegó el ángel, ¿cierto?, y le trajo el becerro, ¿cierto?, para que fuera para el holocausto. ¿Amén? Entonces, lo importante, ¿cierto?, es mantener la mirada a Jesús. Eso es lo primero. ¿Cuántos mantienen la mirada a Jesús? Mantienen la mirada a Jesús día a día. Ustedes se levantan en la mañana, ¿cierto?, creyendo en Jesús.
Yo siempre, no sé, como que Jesús va conmigo cuando me voy. En la mañana me voy, las dejo afuera ahí porque no las llevo al colegio. Y el día lunes nomás. Y resulta que después me voy, pasa la micro y digo, como que siento que Jesús va a mi lado. ¿Me entiende? Como que siento que Él va conmigo. Amén. Dios le bendiga. Vuelve al pasado y lo que Dios ha hecho contigo. No olvides el pasado. Amén. Eso es la otra parte. Y que la fe no sea solo un sentimiento, sino una obediencia. Y teniendo estas tres cosas, y volvemos atrás, Mical, más, y teniendo la confianza, la certeza y la convicción, según Hebreos 11:1, porque están ahí, ¿cierto? Vas a tener una fe fuerte, una fe fortalecida, una fe grande. Ahí tenemos lo tenía aquí apuntado, tenemos en Primera de Reyes 18:24, cuando dice, ¿cierto? Dice, invocad luego vosotros el nombre de nuestros dioses. Esta es la situación que vivió Elías. Y yo invocaré el nombre de Jehová, el Dios que respondiere por medio del fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Entonces ahí como que uno dice, oh, están compitiendo. Yo así lo miraba cuando empecé a leer la Biblia. Es una competencia. ¿Ah? Yo decía como que lo miraba de esa forma. Pero el pueblo de Israel andaba por otros lados, ¿cierto? Estaba creyendo a Baal, ¿cierto? Y habían 450 profetas que estaban ahí ante un solo varón de Dios, ¿cierto? Un profeta de Dios, uno contra 450. Entonces ya estaba todo listo. Pero Elías ahí tenía fe que Dios no le iba a fallar. Mientras que los otros también estaban creyendo, ¿cierto? Que Baal no le iba a fallar. Pero la fe puede tener el mundo. Pero la fe en el universo, la fe, no sé, yo me acuerdo que un psicólogo una vez en la UMCE de Granero dijo, no, es que hay que hacer una alineación a las chakras. Yo me acuerdo que mi papá me alineaba las chakras de un puro palmetazo. De esa forma, ¿cierto? Pero ahora creen en la alineación de las chakras, que en el universo, que por allá un compañero decía, no, es que hay que ver que Mercurio se alinee con Venus. Esa es la fe de ellos. Esa es la fe. Los profetas de los Baales, de Baal también tenían fe, que Baal iba a encender primero el fuego. Pero un hombre, ¿cierto? Creyendo en un solo Dios, un Dios verdadero, ¿cierto? Con fe. Y después la fe, ¿cierto? Tiende a menguar en la vida de Elías, ¿cierto? Porque por ahí le llegó el rumor a Jezabel, ¿cierto? Que había matado a estos 450 profetas, que lo había degollado. Y ahí empieza la persecución. Pero dice la palabra de Dios que Elías tuvo miedo y le dijo a Dios que le quitara la vida. Pero Dios le dijo, no, sigue tu camino, Elías, sigue tu camino. Dios quiere que nosotros sigamos nuestro camino, iglesia. Dios quiere que nosotros sigamos caminando confiados, que no tengamos miedo, porque Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Aprendamos a vivir con este Dios maravilloso. Aprendamos a vivir con Jesús. Cuando Jesús está en tu hogar, es maravilloso. Porque ahí tienes la fuente, ¿cierto? Esa energía inagotable. Y no tienes que ver los planetas que se alinean, no tienes que alinear tus chakras, no tienes que hacer nada, no tienes que mirar el horóscopo. Porque yo he visto personas cristianas que todavía ven el horóscopo, ¿cierto? A mí me preguntan qué, yo no tengo idea. Sé que soy Sagitario, en serio, porque cuando antes yo lo sabía, antes de conocer a Cristo, sé que soy Sagitario. Pero de ahí que crea y ande mirando el diario, yo creo que Dios te va armando el día según a lo que tú crees, según como tú confías. Amén. ¿Tienes por ahí un problema, alguna dificultad? Para Dios no hay nada imposible. Como lo dijo, ¿tú crees que hay algo difícil para Dios? Se lo dijo, ¿cierto? Entonces no hay nada difícil para Dios. Aunque parezca difícil, en serio, aunque parezca difícil. Esa persona no podía irse, no tenía nadie. La otra persona, ¿cierto? El terreno no. Pero no hay nada imposible para Dios. Estamos frente a un Dios de lo posible, hasta de lo imposible. Amén. Que Dios te bendiga. Amén. Y vamos a terminar. Y esta no tiene autor, pero me gustó. No sé si la creó la inteligencia artificial, pero dice,
La fe en el Señor nos hace creer lo increíble. Pero no se refiere a eso, wow, eso es sorprendente. Lo que no es creíble, se podría decir. Y después dice, ver lo invisible. Eso es lo que te hace ver la fe. Ver lo invisible y realizar lo imposible. La encontré súper linda porque abarca, ¿cierto?, lo que creemos, lo que vemos, lo que podemos ver, ¿cierto?, y lo que podemos realizar si creemos en Dios, aunque parezca imposible. Amén. Que Dios le bendiga grandemente. Recuerde que fe todos tenemos. El mundo tiene fe. Pero ¿dónde la enfocamos? ¿Cierto? Y Dios habla en nuestras vidas, ¿cierto? Tenemos que creer lo que Dios habla en nuestras vidas. Y no buscar, oye, Dios no, todavía no cumple esto. Le voy a colocar, voy a ayudar a Dios. Y busco los medios por mi fuerza. Busco los medios, ¿cierto? Para que se cumpla. No es necesario, nosotros vamos a entorpecer, ¿cierto?, lo que Dios está haciendo, como Sarai lo hizo. ¿Qué le sucedió a Sarai? ¿Cierto? Agar, ¿cierto? Empezaban como a burlarse de ellos, ¿cierto? Y ella se creía como la dueña de casa, el hijo se paseaba y ella no le podía decir nada. Se creía, ¿cierto?, como la mujer de Abraham, la mujer oficial. Entonces, ¿por qué? Porque su fe no estaba, no era firme. Ella quiso ayudar a Dios, pero a Dios no necesita nuestra ayuda. Él lo hace todo. Amén. Entonces nosotros esperemos en Dios con esa fe inamovible, con esa fe inquebrantable. Aumentemos la fe. Aumentemos la fe. Que Dios le bendiga. Coloquémonos de pie. Padre Santo, Dios eterno, Dios de gloria, Dios